iglesia. Seguimos nuestra serie que hemos decidido estudiar juntos, y esa serie está ubicada en el libro de Efesios. Nosotros hemos comenzado esta serie de las epístolas de la prisión, y el primer libro con el que hemos iniciado es Efesios, así que les invito a que por favor puedan abrir sus Biblias allí. Gracias a Dios, estos últimos domingos hemos podido terminar el capítulo 1, y la idea de esta mañana es estudiar en los primeros versículos del capítulo 2, y específicamente vamos a estar revisando el versículo 1 al versículo 10. Es una sección muy conocida para nosotros. La hemos quizás escuchado o la hemos leído en diferentes circunstancias, y yo creo que hay muchas lecciones que podemos sacar de este texto que tenemos aquí enfrente, así que vamos a leerlo y después vamos a exponer el texto como lo solemos hacer. Lean conmigo, dice Efesios capítulo 2, versículos del 1 al 10. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Amén. Este texto, quizás alguno de ustedes piensa en esta mañana, hemos leído mucho de la palabra, y si en otras ocasiones nada más nos hemos quedado con 3 versículos, ¿será que vamos a terminar? Bueno, la idea es que terminemos de explicar estos textos, y vamos a dividirlos para que podamos entenderlos mejor, toda esta porción que encontramos acá. Si ustedes notaron, el texto nos sugiere una división natural, y esto es, en el versículo 1 al versículo 3, nos está hablando sobre la condición humana antes de que los creyentes lleguen a Cristo. Si ustedes pueden notar allí, la condición humana antes de que los creyentes lleguen a Cristo, podríamos decirlo en otras palabras, el pasado del creyente, su condición pecaminosa, versículos del 1 al 3. Algunos, otros autores, otras personas que también han visto este texto, clasifican, o mejor dicho, seccionan este texto en el versículo 4 al versículo 6. Sin embargo, para hacerlo un poco diferente, yo he decidido que la segunda sección la vamos a estudiar a partir del versículo 4 al versículo 9, y vamos a estudiar allí el presente del creyente, o la condición del creyente hoy siendo salvo por el Señor Jesucristo. Y la última porción de este texto, versículo 10, vamos a hablar sobre el futuro del creyente, habiendo experimentado una salvación tan grande como la que fue otorgada por el Señor Jesucristo hacia nosotros. Así que, nada más para que esté en su cabeza, capítulo 2, versículos del 1 al 3, el pasado del creyente, versículos del 4 al 9, el presente del creyente, versículo 10, el futuro del creyente. ¿Ok? Entonces vamos a comenzar a estudiar este pasaje en ese mismo orden, y noten conmigo de vuelta el texto del versículo 1 al versículo 3.
Leamos juntamente conmigo, pero vamos agregando un poco más de énfasis en algunas cosas. Miren cómo dice el texto. Y Él os dio vida a vosotros. En el texto en el que nosotros nos encontramos, los destinatarios de esta carta que el apóstol Pablo está enviando son los creyentes en Éfeso, ¿no es cierto? Ellos son los creyentes, la iglesia que está en Éfeso y las personas que están recibiendo esta carta. Pero miren cómo sigue. Él os dio vida a ustedes, los creyentes, y la pregunta natural que seguiría ese texto sería: ¿cuándo nos dio vida a Cristo? Y sigue el texto diciendo: cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Quizás una pregunta que nosotros podríamos hacernos en esta oración es: ¿muertos en qué? Dios nos dio vida cuando estabas muerto, pero ¿muertos en qué? El apóstol Pablo responde: muertos en delitos y pecados. Y sigue el texto diciendo: en los cuales anduvisteis en otro tiempo. Podríamos hacer una vez más una pregunta: ¿cómo fue entonces la manera en la que yo vivía en otro tiempo? Y sigue el texto diciendo: siguiendo la corriente de este mundo, 1, conforme al príncipe de la potestad del aire, 2, y aquí hace una aclaración, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Nos adelantamos un poquito al versículo 3 para mirar esta forma en la que vivíamos antes. Dice: en los deseos de nuestra carne, tercer lugar, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, cuarto lugar, y siendo por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. El apóstol Pablo en estos 3 versículos, mis hermanos, permítanme decirles que expone, enfatiza y centra su mensaje en estos 3 versículos en la condición en la que el creyente se encontraba antes de Cristo. Ustedes lo pueden notar aquí, hemos tratado de desglosar un poco este texto. Estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, y la forma en la que nos manejábamos nosotros era siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne. Éramos por naturaleza hijos de ira, y eso enfatiza la condición en la que nosotros estábamos sin Cristo en este mundo. Es decir, mis hermanos, ¿cuál era la condición en la que nos encontrábamos sin Cristo? Por poner o resumir todo lo que acabamos de decir, es esto: muerte espiritual. Muerte espiritual. Y alguien podría preguntar en esta mañana: bueno, Raúl, ¿qué significa que los hombres están muertos espiritualmente? ¿Qué significa esto? Alguien probablemente en esta mañana podría decir: Raúl, ¿sabes qué? Estás diciendo incoherencias. ¿Sabes por qué, Raúl, te puedo decir esto? Porque a diferencia de aquellas personas que hoy se encuentran en los sepulcros, yo me puedo levantar, yo puedo caminar, yo puedo correr, yo puedo hablar, yo puedo relacionarme con otras personas, yo puedo tener comunión con otros, entre otras facultades. Entonces, ¿a qué te refieres tú con muerto espiritual? Bueno, a lo que nosotros nos referimos con muerto espiritual es que nosotros tenemos una desconexión profunda con Dios antes de haber conocido su nombre. Y esa es la condición en la que nosotros nos encontrábamos antes de Cristo, y es la condición en la que se encuentran las personas que hoy no conocen aún al Señor. Lejos del Señor, muertos espirituales. Esa es la condición humana en la que nacemos todos los hombres a partir de Adán. Y sigan conmigo esta línea de pensamiento, mis hermanos. Abran conmigo sus Biblias en Romanos capítulo 5, versículo 12 al versículo 14. ¿Cómo podemos estar seguros nosotros de que una naturaleza pecaminosa, una condición caída, una separación profunda, grande, es aquello que marca la vida de un no creyente y de nosotros antes de haber conocido a Cristo? Porque el apóstol Pablo dice estas palabras: que en Adán, hasta que ustedes abran sus Biblias en este texto, Romanos capítulo 5, del 12 a 14, en Adán, mis hermanos, todos nosotros caímos. En Adán todos nosotros pecamos. En otras palabras, mis hermanos, cuando Adán pecó, nosotros pecamos. En otras palabras, Adán era nuestro representante legal delante de Dios.
Y de la manera en la que él pecó delante de Dios en el huerto del Edén, así acarrió juntamente con él a toda su descendencia a una condición separada de Dios. ¿Qué es lo que dice el texto? Que les invité a abrir sus Biblias. Romanos capítulo 5 del 12 al 14 dice estas palabras, y noten conmigo. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por medio de un hombre, y ese hombre fue Adán. Y por el pecado, la muerte. Miren cómo sigue el texto, el razonamiento de Pablo. Así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Entonces se dan cuenta que en el razonamiento del apóstol Pablo está que la descendencia a raíz del pecado de Adán y Eva nació en pecado, vive en pecado, y eso es lo que se conoce, mis hermanos, a través de toda la historia como el pecado original. El pecado original no se refiere al primer pecado. El primer pecado fue el que cometió Adán y Eva. Pero cuando hablamos, mis hermanos, sobre el pecado original, hablamos sobre esta condición de separación, de muerte espiritual, en la cual cada persona en el mundo nace, con la cual cada persona en el mundo nace, ¿sí? Separados de Dios. Una vez más, el texto nos afirma aquí que Adán era nuestra cabeza federal. Él era nuestro representante en el huerto del Edén. Pero cuando él pecó, acarrió a toda la humanidad, después de él, a morir. Alguien podría decir en esta mañana, pero bueno, por definición, pecado o pecar, según 1 Juan capítulo 3, versículo 4, es transgredir la ley de Dios. Entonces, espérate un ratito, Raúl, espérate un ratito. Si pecar es transgredir la ley de Dios, y a ver, espérate, Adán está en el inicio, Génesis 1.1, capítulo 1, Génesis capítulo 1, y tenemos la narración de su creación. Pero Moisés vino después. O sea, estamos hablando solo de Génesis capítulo 1 a Génesis capítulo 10, tenemos más de 1000 años. Entonces alguien podría razonar, pero Moisés fue la persona levantada por Dios para recibir la ley de Dios. Entonces, ¿qué pasó con esas personas que vivieron entre el tiempo de Adán y Moisés? Porque según la Biblia, si no hay transgresión de la ley, no se puede inculpar a nadie de pecado. Si la ley de tránsito no me dice a mí que cruzar un semáforo en rojo está mal, que me cruce el semáforo en rojo, no tendría que llegarme ninguna multa a mi casa, ni ningún correo a mi mail, ni ningún mensaje, ¿no es cierto? Pero miren cómo sigue el razonamiento del apóstol Pablo en este texto. En Romanos 5, del 12 al 14. El texto sigue así. Versículo 13. Pues antes de la ley había pecado en el mundo, naturalmente, a partir del pecado de Adán. Dice, pero donde no hay ley, lo que dijimos, alguien podría preguntar, ¿cómo me inculpan de pecado? Pero miren cómo sigue el razonamiento del apóstol Pablo. No obstante, reinó la muerte de Adán hasta Moisés, aún en los que no pecaron en la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir. En otras palabras, lo que el apóstol Pablo está diciendo aquí es que a pesar de que no había ley en ese tiempo entre Adán y Moisés, la gente moría. El pecado reinó en ese periodo de tiempo, y la pregunta es, ¿por qué reinó en ese periodo de tiempo que aún no había sido dada la ley a las personas? ¿Y saben cuál es la razón por la que reinó la muerte en ese periodo? Por el pecado transmitido de generación en generación por medio de la descendencia de Adán, el pecado original. Porque solo allí podemos entender, mis hermanos, que nos diga la Escritura en Romanos capítulo 6, versículo 23, que la paga del pecado es muerte. Si el hombre no fuera culpable de pecado, el hombre no tendría que morir. Pero el hombre es culpable, y por eso muere, y por eso se deteriora, y por eso muchos de nosotros lamentablemente vivimos en este cuerpo caído, difíciles situaciones que involucran el estado general de nuestro cuerpo, enfermedades. Y por esa razón en ese tiempo reinó la muerte, y la gente en ese periodo murió, mis hermanos. En ese periodo murió. Esto es una realidad incluso, mis hermanos, que perpetúa hasta el día de hoy. Toda la humanidad nace en pecado, y porque nace en pecado es la razón por la cual la gente muere en el mundo.
por la cual el apóstol Pablo puede decir en Romanos capítulo 3, versículo 23, por cuanto todos pecaron, ¿están qué? Destituidos de la gloria de Dios. Destituidos de la gloria de Dios. Y si está caído, mis hermanos, en otras palabras, muerto espiritualmente, entonces esa persona está incapacitado, una vez más, espiritualmente, para responder a los estímulos procedentes de Dios. ¿Todos me van siguiendo? El hombre está incapacitado, mis hermanos. Ese es el argumento que estamos notando ahora de Efesios capítulo 2, versículo 1 específicamente. Él nos dio vida a vosotros cuando estabais muertos. Y en eso hicimos énfasis en estos minutos que hemos tomado. En nuestra condición humana, separación de Dios, porque desde que nacemos estamos lejos de Dios. Yo nunca le enseñé a mi hijo a hacer berrinche, pero los niños hacen berrinche, ¿sí o no? Pero los niños mienten. ¿Ustedes como padres le enseñaron a sus hijos a mentir? ¿O más bien a no decir mentiras? Porque el niño desde que nace, mis hermanos, nace con una condición caída por la que nosotros como padres oramos para que el Señor lo rescate y tenga misericordia de sus almas como la tuvo de nosotros. Pensemos un momento, mis hermanos, en cómo funciona esto en la parte física. Y yo quisiera leerles un pequeño escrito que nos dejó un hermano en Cristo, pastor y comentarista, para tratarnos de ayudar a pensar en esta condición que tenemos. Y lo compara con la muerte física. Miren lo que dice esta persona. Uno de los primeros indicios de la muerte física es la incapacidad del cuerpo para responder a estímulos de cualquier clase. Y todos estamos conscientes de eso, ¿sí o no? Una persona muerta no puede reaccionar. Ya no puede responder a agentes externos como la luz, el ruido, los olores, los sabores, el dolor o cualquier otra cosa. Es por completo insensible. Y aquí cuenta una historia, no se vayan a alarmar, es un poquito fuerte esta historia, miren lo que él dice. Cierto día un joven llegó a golpear la puerta de mi oficina. Al abrir la puerta vi que estaba llorando y le faltaba el aliento. Me dijo, ¿usted es reverendo? Tras decirle que sí, me dijo, venga por favor, venga rápido. Corrí detrás de él cruzando 1 y 2 calles y entramos a una casa. Adentro estaba una joven mujer que lloraba descontroladamente, y ella dijo, mi bebé está muerto. Mi bebé está muerto. Tendido sobre la cama estaba el cuerpo inmóvil de su hijo de 3 meses. Había tratado de revivirlo, pero nada parecía ayudar. El bebé no mostraba señales de vida. La madre lo acarició, la madre lo besó, le habló y derramó lágrimas sobre su diminuta cabeza. Pero el niño no respondió de ninguna manera. Tan pronto llegó el personal de la ambulancia, ellos trataron de hacer que el niño respirara, pero sin resultados. No había en aquel cuerpo una vida que respondiera, ni siquiera al amor poderoso de una madre. Difícil, ¿no es cierto? Pero en un sentido, mis hermanos, esto nos ayuda a nosotros a pensar de que de la misma forma como un cuerpo físico muerto no tiene ninguna capacidad para responder a absolutamente nada, de la misma forma nosotros, antes de conocer a Cristo, y aquellos que aún no conocen a Cristo, tienen una incapacidad para ser sensibles a Dios. Están incapacitados de hacer esto. Alguien podría decir, sí, pero yo tomo el bus, ¿no es cierto? Yo como, me divierto. Pero eso no significa, estas cosas que también lo pueden hacer otras personas, eso no significa que ellos estén espiritualmente despiertos. Pues alguien dijo estas palabras: estamos muertos aún cuando parecería que estábamos vivos. Esa es la condición en la que nos encontrábamos antes de conocer a Cristo. Es la condición que se encuentran los que no conocen a Cristo. Muertos, aunque parece que viven y toman el bus y comen
y caminan, pero están muertos espiritualmente. Mis hermanos, un muerto espiritual carece de vida para poder responder a las cosas espirituales y mucho menos para vivir una vida espiritual que es demandada por Dios para con sus criaturas. No puede, simplemente no puede hacer esto. Ahora, mis hermanos, el hombre está muerto no porque haya cometido pecado, hay que aclarar eso. El hombre está muerto porque desde el inicio ha nacido pecador. Yo estoy condenado, yo estoy separado, yo estoy alejado de Dios, no porque yo, cuando tuve razón, entonces hice cosas en contra de Dios. No, desde el inicio ya naciste separado de Dios. Tú pecas porque eres un pecador, no al revés. Y es verdad, mis hermanos, que no todas las personas muestran en el mismo grado su separación con Dios y no llegan a ser tan malas personas como podrían serlo. Pero eso no quita, mis hermanos, que esas personas están separadas de Dios y nosotros lo estábamos también. Ahora, si hicimos énfasis en la palabra muertos y nos cuestionamos, ¿cierto? ¿Muertos en qué? Y la Biblia dice, muertos en delitos y pecados. La palabra delitos es una palabra griega que se traduce como paraptoma. Y la palabra pecados es una palabra griega que se traduce como amartia. Amartia. Estos dos términos que nosotros tenemos en el español no tienen la idea de comunicarnos a nosotros cosas diferentes, sino más bien ayudarnos a entender un solo concepto. La palabra delitos también puede entenderse como resbalar, caer, tropezar o desviarse a una dirección errada. La palabra delitos. Y la palabra pecado, que es la palabra amartia, que se repite alrededor de 173 veces en el Nuevo Testamento y que tiene la connotación en general para hablar de pecado, implica errar al blanco. Es un término que se utilizaba en tiempos antiguos cuando había competencias del tiro al blanco y una persona erraba al blanco. Nosotros, quizás probablemente muchos de nosotros hemos practicado o hemos jugado alguna vez los dardos, ¿no es cierto? Que ahí en la pared está una figura que tiene círculos que van decreciendo hasta llegar al centro y tú tienes tu puntaje de acuerdo al lugar donde le picas con el dardo, ¿no es cierto? También podemos verlo eso quizás en el deporte de arco y flecha, ¿okay? Donde hay que darle al blanco. Pero ahora noten esto, estos dos conceptos, como ya les dije, no tienen la idea de decirnos algo diferente, sino más bien ayudarnos a entender un concepto. Y es este, mis hermanos. Piensen ustedes en que yo estoy acá parado y quiero darle al blanco. Yo quiero, en otras palabras, haciendo una comparación con nuestra vida, yo no quiero fallar. Yo quiero comportarme en este mundo como es digno de una persona, como un hijo de Dios. Yo no quiero fallarle a mi Señor, a mi Dios. Y yo por eso apunto al blanco para fijar mi mente, mi corazón y darle lo más cerca a ese lugar donde tiene que estar esa flecha. ¿Ok? Eso para llevarlo a nuestros días. Pero amartia no solamente es errar al blanco, el blanco está acá y yo le estoy quizás apuntando chueco. Con la palabra delito, ¿saben lo que quiere decir este concepto que dijimos que quiere unificar el apóstol Pablo? No solamente es apuntarle a un lugar que es erróneo, sino completamente diferente al lugar que está el blanco. ¿Se dan cuenta? O sea, no solamente es no errarle, como diciendo, le di a 10 centímetros de blanco. No, es que aunque allá está el blanco, yo ni siquiera le estoy apuntando al blanco, le estoy apuntando a la dirección contraria. Eso es delitos y pecados. Esa es la idea que quiere transmitir aquí Pablo. Dice, ustedes estaban muertos, separados de Dios, porque ustedes veían que Dios demandaba sobre ustedes y ustedes ni siquiera querían acercarse en lo más mínimo a lo que Dios quería para ustedes. Y más bien, ¿qué decidieron? Irse en la dirección contraria. ¿Se dan cuenta? Le erraron al blanco, pero ni siquiera con la intención de darle al blanco. Pecaron. Alguien podría decir, ¿no es cierto? Alguien podría cuestionar, ¿y en qué pecados puntuales? Bueno, mis hermanos, no podemos decir acá ningún pecado específico porque las escrituras que acabamos de leer no nos dicen un pecado específico. Pero usted sabe, aquellas luchas, aquellos pecados de los cuales el Señor lo rescató,
o probablemente algunos pecados con los que todavía seguimos luchando. Usted sabe que no le quería dar al blanco. Así que no podemos decir, mis hermanos, en este punto, qué pecados específicos eran aquellos que me mantenían a mí viviendo lejos de Dios, fuera de Dios, separados de Dios, destituidos de la gloria de Dios. Pero nosotros lo sabemos. Es más, cuando el apóstol Pablo se atreve en el Nuevo Testamento a darnos listas de pecados, esas listas que el apóstol Pablo presenta no son exhaustivas. Solo son un conjunto de pecados o de maneras de vivir que de alguna forma el apóstol Pablo agrupa para ayudarnos a nosotros a entender mejor lo que viene hablando, pero no son exhaustivas, incluso cuando el apóstol Pablo habla de listas de pecados puntuales. Y nosotros somos aquellos que debemos pensar en esas áreas que a mí me mantenían lejos de Dios. ¿Y cómo puede ser posible que esas mismas áreas que a mí me mantenían lejos de Dios, con separación de Dios, destituidos de la gloria de Dios, sean aquellas mismas áreas que hoy no me permitan tener una comunión pura con el Señor? Noten cómo sigue. Vieron que estamos como de bajada, mis hermanos. Estamos aquí dándonos, pero se podría, perdón la expresión, castigándonos a nosotros mismos y viendo cuál era nuestra condición. O sea, lo deplorable que estábamos, la condición tan profunda, tan caída que teníamos nosotros, y seguimos a más. Miren cómo sigue el texto. ¿En qué condición vivíamos en estos delitos y pecados? Ya dijimos, siguiendo la corriente de este mundo. Siguiendo la corriente de este mundo. La palabra mundo que se traduce allí aparece en diferentes porciones del Nuevo Testamento y se traduce dependiendo del contexto. Pero en este contexto en el que aparece la palabra mundo hace referencia a un sistema de maldad gobernado por Satanás que abarca todo el planeta. Alguien podría preguntar, ¿a qué te refieres con un sistema de maldad gobernado por Satanás que abarca todo el mundo? Y yo sé que es mala educación responder una pregunta con otra pregunta, pero me gustaría hacerle en esta mañana, cuestionar esto, preguntándonos a nosotros, ¿qué sistema en el que nosotros nos movemos todos los días no está permeado por corrupción, engaño, transacciones ilícitas, doble contabilidad, evasión de impuestos, tráfico de influencias y diferentes otras cosas? ¿Qué sistema en el mundo en el que vivimos no está permeado de esas cosas? Lamentablemente, mis hermanos, incluso en las noticias que nosotros encontramos en estos poquitos días atrás, los jueces de anticorrupción están metidos en corrupción. Siendo la noticia pública. Entonces, ¿qué sistema en el que nosotros vivimos no está permeado de estas cosas y en el cual nosotros no podemos decir que Satanás está metido ahí, influenciando el pensamiento de estas personas? No con eso estamos diciendo que Satanás posee la vida de todas las personas que no conocen al Señor, no. Más bien, estas personas que no conocen al Señor ya tienen en sí mismos la capacidad neta para irse en contra de Dios porque no aman a Dios, porque están muertos espiritualmente. Y más bien son ellos propensos a la voz del diablo, a la guía del diablo, que también está en contra de Dios, para ser guiados por él. ¿Se dan cuenta? Y por eso decimos que este mundo está profundamente caído en este sistema gobernado por Satanás. Pero ¿saben lo interesante de todo esto, mis hermanos? Es que los hombres que vivimos en este mundo ya nos hemos acostumbrado a vivir así. Eso es lo lamentable. Nos hemos acostumbrado a la forma en la que se maneja el mundo, como en alguna ocasión también predicamos. Es que es la única manera. Es la única manera de tener un negocito, es la única manera, transar. Como yo les dije en aquella ocasión, yo no estoy quizás en sus mismos lugares, en su misma posición, en su mismo trabajo, pero creo yo, a la luz de la palabra de Dios, que transar no es la única opción. Por lo que les dice la palabra. Eso es a lo que se refiere, mis hermanos, con corriente de este mundo. La corriente de este mundo. O sea, cómo se maneja el mundo y los hombres nada más aceptan esto y se acostumbran y se adaptan a esto.
Un pastor sugiere 3 elementos que caracterizan el sistema actual del mundo y les leo. Los 3 elementos que más caracterizan el sistema actual de este mundo son el humanismo, el materialismo y el sexo ilícito. El humanismo coloca al hombre por encima de todo lo demás. El hombre es la medida y el fin de todas las cosas. Cada hombre es su propio jefe, su propia norma de rectitud, su propia fuente de autoridad. En resumen, cada hombre es su propio Dios. El materialismo atribuye un alto valor a las cosas físicas, en especial el dinero, porque es el medio para adquirir todas las demás cosas físicas. La perversión sexual domina la sociedad occidental moderna como no ha dominado a otras sociedades desde los periodos más envilececidos de las antiguas a Grecia y Roma. Al lado de la apelación humanista al interés egoísta y a la apelación materialista al engrandecimiento individual, la corrupción sexual se utiliza para fomentar y persuadir prácticamente en todos los campos de la mercadotecnia, a partir de la indulgencia en todos los apetitos de la carne. Este triunvirato, dice este autor, representa el espíritu de nuestra época y la corriente actual de este mundo. Y esto encaja, mis hermanos, con lo que el apóstol Pablo va a seguir diciendo. El espíritu, ¿se acuerdan las personas cómo viven en este mundo? La primera área era siguiendo la corriente de este mundo, pero la segunda área es, regresando a nuestro texto, conforme al príncipe de la potestad del aire. Y aquí hace una aclaración, un inciso. ¿Quién es ese espíritu de la potestad del aire? El espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, es decir, Satanás. La palabra príncipe aquí es un término que se usa también en otras ocasiones, como lo vamos a ver incluso en esta carta, en el capítulo 6, versículo 12, para hablar sobre los seres angelicales que tienen autoridad en los lugares celestes. De manera que aquí, cuando se utiliza el príncipe de este mundo, simplemente se hace referencia a Satanás como una persona, como un ser creado por Dios, que está en contra de Dios y que tiene atrás de él muchos otros demonios con los cuales se opone a los planes de Dios. Por eso la razón que aquí en este texto aparece como príncipe. Si ustedes notan, más adelante en sus hojas, Efesios capítulo 6, versículo 12, dice estas palabras: porque no tenemos lucha contra sangre ni carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestiales. Entonces es Satanás aquí llamado príncipe de este mundo porque tiene él un lugar, se podría decir, de liderazgo en relación a estos otros demonios que él gobierna y que van en contra de Dios para destruir la obra de Dios. ¿Y a qué se refiere con la frase la potestad del aire? Bueno, esa frase hace referencia al lugar en el que Satanás ejerce esa autoridad que tiene, es decir, una autoridad espiritual sobre los otros seres angelicales caídos. Es decir, que la palabra aire no hace alusión al aire que nosotros respiramos. Porque imagínense, hermanos, que nosotros pensemos que Satanás es el dueño del aire. ¿Acaso eso sería que cada vez que nosotros inspiramos y exhalamos estamos respirando a Satanás? Pues ahí nos meteríamos en bastantes problemas si interpretamos el texto así. No estamos diciendo que Satanás es dueño del aire, sino más bien aquí aire está siendo utilizado como una metáfora para referirse a la esfera en la que se maneja Satanás. Una esfera que no es visible a los sentidos de la misma forma que el aire no es percibido con nuestros ojos. ¿Se dan cuenta? ¿Me entendieron? Así como el aire no se percibe con nuestros ojos físicos, de la misma forma este lugar donde se maneja esta esfera en la que se maneja Satanás con sus huestes en contra de Dios y en contra de los ungidos de Dios, tampoco se percibe naturalmente en este caso con la vista. No fue hasta que el siervo de Eliseo, después de que Eliseo oró al Señor para que le sean abiertos los ojos, que este siervo miró que habían carros alrededor de su casa guardando a los del ejército que venía en contra de ellos. Pero este mundo no se percibe fácilmente. A eso entonces a lo que se refiere, que las personas viven en la influencia de esta persona que tiene ya a su cargo el sistema de este mundo, pero a la vez influencia
influenciados por él. El Espíritu que opera en los hijos de desobediencia. Alguien podría decir, pero entonces si no soy hijo de Dios, entonces soy hijo del diablo. Bueno, el Señor Jesucristo dijo esas palabras en Juan capítulo 8, versículo 44. A los propios líderes del pueblo de Israel les dijo, pero ellos respondieron, nosotros somos hijos de Abraham. Nosotros tenemos la descendencia, el linaje de Abraham. Nosotros somos herederos de las promesas. Y el Señor Jesucristo le respondió, vosotros no sois hijos de vuestro padre Abraham, vosotros sois hijos del diablo, porque las obras de vuestro padre queréis hacer. Porque el diablo ha sido mentiroso desde el principio y es padre de mentira. Entonces, en un sentido, los hijos de desobediencia que son guiados por Satanás, no es porque hayan sido engendrados naturalmente por Satanás, sino porque las mismas obras que Satanás quiere hacer en contra de Dios y en contra de los escogidos de Dios, es lo mismo que estas personas hacen. Y viven, entonces, estas personas, y nosotros vivíamos así, ¿se dan cuenta? Conforme a la corriente de este mundo y siendo guiados por el enemigo. El espíritu que opera en los hijos de desobediencia. Y nosotros participábamos de ello. Miren cómo sigue. Nosotros, ¿qué más hacíamos? ¿Qué vivíamos nosotros cuando no conocíamos al Señor? Vivíamos en los deseos de nuestra carne. Los deseos implican inclinaciones y deseos fuertes de cualquier tipo. Pasionales, emocionales, de cualquier tipo. Deseos fuertes en el interior de la persona. Y no solamente vivíamos en el deseo, porque una cosa es desear algo, pensar algo y quizás no hacerlo, sino que el texto agrega, y hacían la voluntad de la carne y de los pensamientos. O sea, no solamente nosotros pensábamos en dejar rienda suelta a nuestros deseos y pasiones, sino que lo hacíamos. Y usted sabe, y yo sé lo que yo hacía y lo que usted hacía cuando daba rienda suelta, aun cuando usted no conocía al Señor, de sus propias pasiones. Y miren cómo sigue, siendo por naturaleza, la última cosa, siendo por naturaleza hijos de ira. A diferencia, mis hermanos, del concepto que muchas personas tienen de que todos somos hijos de Dios, este texto nos muestra a nosotros que no todos son hijos de Dios. Porque en este texto nos dice que hay hijos de ira. ¿Y ustedes saben lo que va a suceder con los hijos de ira? La ira de Dios va a caer sobre ellos. ¿Saben por qué? Porque es lo que nos dice la Biblia, Romanos capítulo 1, versículo 18. La ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. En algún momento Dios va a desatar su justicia en este mundo. Y los hijos de ira van a ser aquellos que carguen con toda la ira de Dios. Gracias a Dios, mis hermanos, ustedes y yo hemos sido salvados por el Señor Jesucristo, que su ira no caerá sobre nosotros. Pero recuerden, la ira de Dios estaba sobre nosotros. No éramos hijos de Dios. Esta es la segunda ocasión que dice que no éramos hijos de Dios, porque la primera era que nosotros éramos hijos de ¿qué? De desobediencia. Y ahora nos dice el texto que nosotros éramos hijos de ¿qué? Ira. No éramos hijos de Dios. Y el mundo que no cree en el Señor Jesucristo no es un hijo de Dios. Es el candidato que cumple con todos los requisitos para irse al infierno. Y eso éramos nosotros. Mis hermanos, pero el apóstol Pablo agrega en este texto, eso era lo que nosotros vivíamos, ¿en qué dice? En otro tiempo. Noten estos primeros 3 versículos potentes, fuertes. Yo podría decir que es una de las porciones de la Escritura más fuertes en relación a mostrar la pecaminosidad del hombre. Nos muestra lo que éramos, lo que probablemente yo tengo la responsabilidad de amonestar a los que están aquí. Lo que quizás estás tú viviendo ahora, si no has entregado completamente tu vida a Cristo y no has venido a Él en arrepentimiento y fe. Es esta tu condición. Era esta nuestra condición. El infierno. La separación de Dios.
Pero gracias a Dios por el versículo 4, que dice, pero Dios. ¿Vieron esa transición? Pero Dios. ¿Y cómo sigue? ¿Cuál es la característica que tiene Dios? Que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aún nosotros, estando muertos nosotros en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él, miren, no solamente nos dio vida. Esa es un área en la que Dios nos ha dado vida. Pero ¿qué más ha hecho con los creyentes que hemos sido salvados por Él? Nos ha resucitado. Y la tercera cosa, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales en Cristo Jesús. ¿Con qué propósito, hermanos? Miren lo que sigue diciendo el texto. Para mostrar, versículo 7, en los siglos venideros, las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Mis hermanos, Dios nos ha dado vida juntamente con Cristo. ¿Qué hubiera sido, mis hermanos, de la humanidad? ¿Qué hubiera sido de nosotros si Dios no hubiera sido misericordioso? ¿Y saben qué es interesante de este texto, mis hermanos? La palabra que revisamos hace un momentito. La frase, pero Dios. ¿Saben por qué? Porque esa frase nos dice a nosotros que si Dios no hubiera intervenido en el mundo, o Dios no hubiera dado el primer paso, o no haya sido la persona que hubiese tomado la iniciativa, nosotros nunca hubiéramos podido cambiar nuestra condición en la que nos encontramos. Solo fue, pero Dios, que Él es rico en misericordia, que Él sí pudo darnos, ofrecernos salvación y vida eterna a quien Él quiere y todos los que vengan a Él. Mis hermanos, no importa los esfuerzos que nosotros hagamos, no importa lo que nosotros tratemos de hacer para que la persona a la que hemos ofendido me perdone, si la persona a la que yo he ofendido no me quiere perdonar. ¿Alguna vez usted ofendió a alguien, mi hermano, mi hermana? Usted sabe que usted, a pesar de que tenga todo el deseo, todo el anhelo, todas las ganas de ir a esa persona, ya perdóname, por favor, perdóname. Si no hay del otro lado la intención de perdonar a usted, ¿va a haber algún tipo de reconciliación o solución? Si a la persona que yo le he ofendido no me quiere perdonar, ¿vamos a solucionar el problema? Nunca. Pero qué interesante, mis hermanos, que en relación a Dios, Dios es el primero que se acerca a nosotros para ofrecernos su perdón. Y Él no nos rechaza. Piensen en esto. Si una persona condujera a alta velocidad por la calle y en su imprevisión, estoy leyendo un texto, le quita la vida a un niño, es probable que esa persona sea arrestada, juzgada, multada, encarcelada por homicidio culposo. Después de pagar la multa y cumplir con la sentencia, quedaría esa persona en libertad y libre de culpa ante la ley con relación a ese delito. Sin embargo, el pago de su pena ante la ley no lograría jamás devolver la vida al niño ni aliviar la tristeza a sus padres. El agravio contra ellos existiría a un nivel mucho más profundo e inalcanzable. La única manera como se podría establecer o restaurar una relación entre los padres y el hombre que mató a su hijo sería que los padres ofrecieran su perdón. Sin importar cuánto quisiera el hombre producir la reconciliación de su parte, nunca lo podría hacer. Solo la parte ofendida puede ofrecer perdón y solo el perdón puede traer reconciliación. Y saben, una vez más, recalcando este punto, ¿quién fue la persona que inició este proceso de reconciliación con nosotros? La persona ofendida. Dios.
Incluso cuando nosotros vivíamos muertos en nuestros delitos y pecados y ni siquiera queríamos pegarle al blanco en sus mandamientos o queríamos acercarnos a Él. ¿Se dan cuenta el gran amor de Dios? Solo cuando Dios da vida al creyente es que el creyente actual puede experimentar vida espiritual y ser sensible a Dios. No antes. No antes. ¿Qué más hizo el Señor? Nos resucitó juntamente con Cristo. Y esto recalca la idea de que para que una persona sea resucitada es necesario que esa persona esté muerta. Para que Cristo haya resucitado de los muertos era necesario que él estuviera ¿qué? Muerto. Para que Dios haya resucitado a Lázaro de los muertos, Juan 11, era necesario que ¿qué? Que Lázaro esté muerto, porque si no de otra manera Jesús le hubiera nada más dicho a Lázaro, ya déjate de ser el enfermo y sal fuera. Pero Lázaro estaba muerto, el día ya. Y si nosotros hemos sido levantados con el Señor y hemos sido resucitados con Cristo es porque estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. No teníamos vida en nosotros. Y la tercera cosa que Él hizo con nosotros nos hizo sentar a los creyentes en los lugares celestiales en Cristo. ¿Recuerdan ustedes la predicación de la semana pasada en la que hablábamos del que el apóstol Pablo ora para que los creyentes en Éfeso entiendan cuál es el poder que Dios ha dado a los creyentes o que actúa en los creyentes, que ha sido el mismo poder que ha levantado a Jesucristo de los muertos y que lo ha sentado ahora a la diestra del Padre en los lugares celestiales? Pero ahora miren cómo la Biblia nos da más luz, que no solamente los creyentes han recibido ese poder con el cual Dios ha resucitado a Cristo de los muertos, sino que es ese mismo poder que ha llevado al creyente a una situación igual a la de Cristo en los lugares celestiales, sentados a la diestra de Cristo. Alguien podría decir, bueno, pero en esta mañana la verdad que yo no siento que estoy en el cielo. Y la persona que tengo al lado tampoco es un angelito, entonces no puedo sentir que estoy en los lugares celestiales de Cristo, a menos de que te llames Angelita o Celestial. No puedes decir que estás experimentando el cielo, pero nota, mi hermano, cómo el apóstol Pablo puede decir que nosotros ya estamos sentados en los lugares celestiales en Cristo. ¿Saben por qué? Porque es seguro. Porque a ese lugar vamos. Porque en ese lugar estamos. Y esa implicación es futura, es verdad. Pero también estar en los lugares celestiales en Cristo es sinónimo, ¿saben de qué? De estar bajo el dominio de Dios y no bajo el dominio de Satanás. Estar sentado en los lugares celestiales en Cristo significa que ahora yo ya le pertenezco a Dios, soy dominio de Dios. Y no de Satanás, que ya no estoy en la muerte espiritual ni en el campo de la pudredumbre espiritual, sino en el campo de la vida eterna. Y que es ciertísimo en el momento en el que yo parta de este mundo, que voy a estar con Cristo a su diestra, en el cielo. Tengo 12 hojas, pero estamos en la 11. Mis hermanos, ¿con qué propósito Cristo hizo esto? ¿Qué leemos en el texto? Dios hizo todas estas cosas ¿para qué? Para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con todos nosotros en Cristo Jesús. Noten algo interesante, hermanos. Alguien podría pensar correctamente, ¿cuál fue la primera razón por la que vino Cristo a este mundo? Y correctamente alguien puede decir, bueno, Cristo vino a este mundo para dar vida eterna a los hombres, para ofrecer salvación a los hombres. Y está bien, en una parte. Pero creo que antes que dar salvación a los hombres y que el hombre sea el centro, miren cuál es el punto de este texto. Dios quiso ofrecer salvación a los hombres, ¿para qué? ¿Para exaltar al hombre? Sino para que las edades, los siglos, los años que vengan, la posteridad pueda entender que Dios es misericordioso, que Dios es poderoso. Dios ofrece salvación en este tiempo como lo ofreció hace años atrás para que las generaciones futuras puedan entender que la persona que se acerca a Él en arrepentimiento y fe puede tener vida eterna en Él. ¿Se dan cuenta? El propósito va más allá de nosotros. El
El propósito primario de Dios es llevarse gloria a sí mismo a través de la salvación de los hombres. El propósito primario, mis hermanos, es que Él sea reconocido por todas las edades, que Él es el único que puede dar salvación. Versículo 8 y versículo 9 son un resumen de todo lo que acabamos de decir, hermanos. Solo para leer el texto, dice: porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Es un resumen de lo que acabamos de decir. Por eso yo traté de clasificarlo a diferencia de otros estudiosos, a diferencia de otras personas, he tratado de clasificarlo diferente, porque a mí me parece que estos versículos resumen lo que acabamos de decir. Resumen que la gracia de Dios es dada a los hombres solo mediante la fe. Y esa fe, mis hermanos, no es la fe que nosotros estamos acostumbrados a escuchar de gente de que tiene fe de que su equipo va a ganar. Hermanos, todas las personas en el mundo, hasta el más ateo, pone su fe o su confianza en algo. Para ponerles un ejemplo, todas las personas viven por fe porque al abrir una lata de comida o al tomar un vaso de agua confían de que no está contaminado. Cuando cruzamos un puente confiamos de que el puente no se va a caer. Tenemos fe de que no se vaya a caer. Cuando colocamos nosotros nuestro dinero en el banco, depositamos fe en quién. En el banquero, en el banco. ¿Y tenemos fe de qué? De que ese dinero va a estar ahí. O de que ese dinero va a producir. O si lo pongo ese dinero en algún otro lugar para que me produzca un poco más de dinero, yo tengo fe en eso. Entonces se dan cuenta que nosotros como personas naturalmente ejercemos un tipo de fe. Pero la fe que lleva a la salvación es una fe que no procede del hombre, sino que es un don de Dios, dice este texto. Y eso tenemos que dejarlo clarísimo, mis hermanos, porque no hay nada que el hombre pueda llegar a hacer para llevarse a sí mismo al cielo. Incluso el acto de tener fe es dado por Dios. ¿Y dónde dice eso en las Escrituras? Noten conmigo, 1 de Pedro capítulo 1, versículo 1, dice estas palabras: Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, a los santos, y miren cómo sigue la declaración, a los que han alcanzado igualmente como nosotros una fe preciosa. Noten, hay alguien que alcanzó esa fe preciosa. No fue que nació en el corazón de esa persona, alcanzaron esa fe de Dios. Filipenses 1:29 dice estas palabras: porque a vosotros os es concedido, y miren las cosas que nos es concedido a nosotros, a causa de Cristo, no solo que creáis en Él. El creer en Él, ¿qué es? Es un acto que nos es concedido ¿de quién? De Dios. Y Hechos capítulo 3, versículo 16: y por la fe en su nombre, a este que vosotros veis y conocéis, Él ha confirmado su sanidad. Y miren lo que dice posteriormente: la fe que es por Él ha dado a esta total sanidad en presencia de todos vosotros. ¿La fe de quién es? De Dios, porque el texto que estamos revisando en esta mañana, la fe es un don de Dios. Ese es el punto, mis hermanos. Todos nosotros ejercemos fe en cualquier cosa que usted quiera tener fe, pero la fe salvadora proviene de Dios. Y cuando usted vino a Cristo en arrepentimiento y fe, y Dios obró en su corazón a través del Espíritu Santo, convenciéndole de pecado, justicia y juicio, Dios colocó en ese preciso momento fe en su corazón para que usted responda: yo creo y amo al Señor. Y si el Señor aún no ha puesto, ora al Señor: Dios, dame vida, porque tú eres el único que puede dar vida. Porque ya sé mi condición humana. Si usted no está seguro de su salvación, ruéguele al Señor que lo salve, porque Él es el único que puede salvarlo. Nadie más, ni el pastor, ni el líder, ni la familia. La familia va al cielo, pero usted se va a quedar si usted no es un hijo de Dios, si usted no ha venido a Él en arrepentimiento y fe. Ruéguele al Señor que le dé fe para creer en Él, para arrepentirse de su pecado y para experimentar la gracia de ser salvo por medio de la fe. ¿Por qué la fe? ¿Por qué es necesario que la fe provenga de Dios? Porque el texto sigue diciendo en el versículo 9: no por obras, para que nadie se gloríe.
El punto de la salvación es este, mis hermanos. El hombre no interviene en nada en su salvación. Dios salva a los hombres. Ese es el punto. ¿Cuál era nuestra condición, hermanos? Muerto. ¿Qué capacidad tendríamos nosotros de responder espiritualmente a Dios? Ninguna. Éramos como un muerto que estaba siendo picado con alguien más con una varita. Pero la vida eterna consiste en que el Hijo de Dios sí puede decirle a un muerto que viva. Ese es el milagro de la salvación. Nosotros podemos estar en la tumba de nuestros padres, en la tumba de una persona querida, de un amigo, y decirle constantemente, ya, levántate, levántate, levántate. Sal de esa tumba, que nunca va a pasar nada. Pero Dios es el único que puede decirle a un muerto, vive, y el muerto vive. Esa es la obra de salvación de Dios. ¿Y cuál es el futuro, mis hermanos, para terminar este tiempo? ¿Cuál es el propósito de la condición presente del creyente? Dice el texto, versículo 10, porque somos de hechura suya, creados en Cristo Jesús, ¿para qué? Para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano, ¿para qué? Anduviésemos por ellas. ¿Saben lo que significa la palabra hechura? No sé si alguna vez ustedes escucharon esta palabra. Esta palabra se traduce al griego como poema. ¿De dónde viene nuestra palabra? Poema. En un sentido, usted es el poema de Dios, que está siendo leído a través de sus acciones por otras personas. ¿Qué es lo que la gente está leyendo de usted? Es un poema que daría honra a Dios. Su vida es un poema, una hechura de Dios que en realidad refleje que usted es consciente de la condición en la que fue sacado. O es un poema que nadie quiere leer. No somos nosotros salvos por obras, y eso tiene que quedar muy claro para nosotros como iglesia, mis hermanos. La salvación no es por obras. Tú puedes venir a la iglesia todos los días, tú puedes dar dinero todos los días, tú puedes estar con los niños todos los días, puedes leer la Biblia todos los días, orar todos los días y aún así irte al infierno. Porque la salvación no es por obras, la salvación es por fe en Cristo Jesús. Amén. Sí, un requisito previo, hermanos. Tú tienes que depositar tu fe en Él. Así de fácil, así de gratuito, así es la salvación de Dios. Es gratis para nosotros hoy, pero no fue barata. La salvación que recibimos de parte del sacrificio de Cristo fue muy costosa, la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Eso costó nuestra salvación, hermanos. La Biblia nos llama constantemente a obrar para mostrar que somos hijos de Dios. No somos salvos por obras, pero las obras demuestran que usted es un verdadero creyente. Y si usted no está mostrando obras que manifiesten que usted ama a Dios, probablemente usted tendría que cuestionarse y preguntarse, ¿será que soy un hijo de Dios? Porque la vida del creyente, aunque las obras no le salvan, las obras son un reflejo del corazón transformado que esta persona tiene hacia Cristo, o que ha recibido de Cristo. Según de Corintios 9:8, Pablo le dice a los corintios que Dios les ha hecho que abundaran a ellos en toda gracia, y en ese texto dice, a fin de que abundéis para toda buena obra. Según de Timoteo 3:17, Pablo le dice a Timoteo que todo el creyente tiene que estar entrenado para toda buena obra. Tito 2:14, Pablo afirma que Cristo murió en una cruz para purificar para sí mismo un pueblo propio, y miren cómo termina, celoso de buenas obras. Aunque las obras no nos salvan, las obras son una evidencia de que usted es un hijo de Dios. Y si su vida, mi hermano, es un poema que es leído por otras personas en el lugar donde usted se maneja, vive, ¿qué están leyendo la gente que se relaciona con usted? ¿Y qué obras están viendo de parte de usted? Son obras que la gente puede decir, parece que es cristiano,
Porque así son los cristianitos. Me da la impresión que es cristiano. O quizás que alguien se entere que usted es cristiano y diga, ¿serás cristiano? Es muy diferente, ¿no es cierto? Mis hermanos, estas tres grandes secciones nos muestran nuestra condición pasada, la salvación que hemos recibido del Señor. Si no estás seguro de tu salvación, ven a Él, corre a Él en arrepentimiento y fe. Ninguna obra tuya puede salvarte, solo la fe en Jesucristo. Y ruega a Dios que te dé esa fe, porque ninguno de nosotros, ni la fe que supuestamente tenemos a diario puede salvarnos, sino la fe que proviene de Dios. Amén. Y recuerda que fuiste creado, hechura suya, poema suyo, para mostrar en el mundo en el que vives, de la manera en la que vives, que Cristo vive en ti.